Buenas tardes a todos y bienvenidos a la teleclínica del día de hoy. Soy Diana García, colaborador médico técnico de la unidad materno-perinatal, y este día vamos a revisar el caso de diabetes gestacional. Junto a mí se encuentra el doctor Chávez. Él es médico de la Universidad de El Salvador, realizó su residencia médica en el Hospital Nacional de la Mujer como ginecólogo obstetra y además actualmente es residente de medicina materno-perinatal en dicho hospital. También nos acompaña la doctora Ruth Celada. Ella es de la medicina materno-fetal del Hospital Nacional de la Mujer. Realizó su doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador y su residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital Nacional de la Mujer. Ahora vamos a ver la revisión de diabetes gestacional con el doctor Omar. Bueno, tengan buenas tardes. Continuando con respecto a la parte teórica que corresponde al caso en cuestión de diabetes gestacional, a manera general podemos decir que la diabetes gestacional o la diabetes mellitus gestacional es una enfermedad bastante común que se va a presentar en el embarazo. Cierta literatura nos menciona que la diabetes gestacional como tal puede estar presente hasta en de un 70 a un 87.5% de las pacientes embarazadas. El resto, el 12.5 o el 30%, va a corresponder a los otros tipos de diabetes. Esta enfermedad como tal va a afectar a muchas pacientes a nivel mundial y tiene grandes repercusiones, no solo en la salud materna, sino también fetal. Esta entidad clínica fue reconocida por primera vez por O'Sullivan y Nathan en 1964 y definieron en ese entonces como una hiperglicemia detectada por primera vez durante el embarazo. A lo largo de este tema vamos a ver que existen diferentes o múltiples definiciones que de repente han hecho un poco difícil tanto el abordaje y apaunar en cuanto a los datos epidemiológicos. Aquí tenemos un pequeño infograma de la Sociedad de Endocrinología sobre la evolución de la enfermedad que parte de factores preconcepcionales, el embarazo, así como complicaciones tanto maternas y fetales a corto plazo y largo plazo que vamos a ir desglosando una a una a lo largo de esta exposición. La diabetes gestacional, como mencionábamos, es una entidad clínica bastante común. Se menciona que se puede presentar alrededor de 1 por cada 6 mujeres embarazadas, que puede corresponder, según la literatura que se consulte, de un 70 a un 87.2%. Hablando en datos ya epidemiológicos a nivel mundial, podemos ver que los datos van a ser bastante variables, desde un 1 a un 30%. Y eso en el sentido existe bastante variabilidad porque no hay consenso en cuanto a las definiciones, en cuanto a los métodos diagnósticos y por lo tanto la prevalencia va a variar de región a región. Solo en Estados Unidos se menciona que la prevalencia puede ser de alrededor del 7.8% y en nuestro caso, que corresponde a Centroamérica y Sudamérica, la prevalencia de esta enfermedad va a variar entre el 7.1 y el 16.6%. Esto, como veremos más adelante, también tiene que ver mucho con características étnicas. Por ejemplo, aquí tenemos siempre datos epidemiológicos que fueron recogidos en un estudio de 2019 en diferentes casos sobre la prevalencia global de la diabetes mellitus gestacional en un periodo correspondiente al 2005 al 2018 y podemos ver que los lugares o los sitios mayormente afectados van a ser el norte africano y el que va a representar alrededor del 15.2% y el sureste asiático con el 15%. Estos datos, como mencionábamos, van a variar incluso desde el punto de vista de la etnia. De hecho, los pacientes con afroamericanos se menciona que van a presentar el porcentaje más bajo de casos de diabetes gestacional, que es, la literatura menciona que puede ser hasta de un 4.4%. Como podemos ver, y más adelante hablaremos dentro de los factores de riesgos, la obesidad se considera como el factor de riesgo mayormente implicado en el desarrollo de la diabetes gestacional y esta enfermedad, esta patología como tal, ha venido en crecimiento en los últimos años. Podemos ver este gráfico
de casos de diabetes gestacional en los Estados Unidos, que abarcan desde 2016 hasta 2020, y podemos ver cómo los casos de diabetes gestacional han ido en aumento, un aumento progresivo que obviamente va en concordancia con el aumento de los casos de obesidad a nivel mundial. La ADL, la sociedad, la Academia Americana de la Diabetes, nos clasifica la diabetes en 4 subtipos clínicos que ya conocemos, los últimos publicados según la última actualización que hizo la ADA, que fue a través del Diabetes Care en 2024, podemos ver que hay 4 entidades clínicas: la diabetes tipo 1, que prácticamente es una disrupción autoinmune de las células beta pancreáticas; la diabetes tipo 2, y lo que nos corresponde a nosotros en esta ocasión, la diabetes mellitus gestacional, y los otros otros casos de diabetes que pueden corresponder a diabetes monogénica. Dicho esto, hay que hablar de ciertas definiciones, porque mencionábamos que uno de los grandes problemas en cuanto al diagnóstico y a obtener datos epidemiológicos uniformes ha tenido que ver, uno con la definición y otro con las pruebas diagnósticas que se llevan a cabo. Vamos a ver que existen varias definiciones, pero yo traigo 2 en esta ocasión. Uno, que es la que proporciona la Asociación Americana de la Diabetes, la ADA, que nos va a definir la diabetes diagnosticada en el segundo y tercer trimestre del embarazo, que no era una diabetes claramente evidente antes de la gestación, u otros tipos de diabetes que aparecen durante el embarazo. Por otro lado, el Clinic de Barcelona nos va a definir que es una disminución de la tolerancia a los carbohidratos que se diagnostican por primera vez durante la gestación, y eso va a ser independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, el grado del trastorno metabólico o su persistencia una vez finalizado el embarazo. De hecho, la definición de la ADA ha cambiado a lo largo de los años. En algún tiempo se definía la diabetes gestacional como cualquier tipo de diabetes diagnosticada durante el embarazo. De ahí lo que hablábamos acerca de la uniformidad de las definiciones. Ahora bien, dentro de los factores de riesgo vemos que existen muchos datos epidemiológicos y estudios que ya han demostrado de manera evidente todos los factores de riesgo implicados en el desarrollo, siendo el sobrepeso o la obesidad el principalmente implicado, sobre todo entiéndase como sobrepeso IMC arriba de los 25 de IMC, que está presente incluso antes del embarazo. O sea, una paciente obesa que todavía no está embarazada, pero que presenta sobrepeso o es obesa, ya le implica un factor de riesgo bastante alto. La edad materna avanzada, también otro factor importante. Se estima que las pacientes con 40 años pueden presentar un doble de riesgo de presentar diabetes gestacional con respecto a las pacientes que se encuentran en una edad reproductiva. La ascendencia no blanca, mencionábamos que los pacientes afroamericanos presentan quizá el porcentaje más bajo para desarrollar diabetes gestacional. Los antecedentes familiares de diabetes tipo 2 también otorgan un papel preponderante. La historia previa de diabetes en los pacientes, la paridad, sobre todo si el feto es masculino, también da un factor de riesgo. Si son embarazos múltiples, factores genéticos que también están asociados, el síndrome de ovario poliquístico, y otro factor importante a recalcar acá es el tabaquismo. De hecho, es que menciona que el tabaquismo por sí solo, independientemente de otros factores de riesgo, puede aumentar hasta 4 veces el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, tanto como que la paciente haya consumido cigarrillos durante el embarazo o que haya estado expuesta por parte de los padres en la etapa intraútero. Factores alimentarios nocivos como altas cargas calóricas obviamente nos van a ocasionar mayor riesgo de diabetes, y el estilo de vida físicamente inactivo antes y durante el embarazo está ampliamente asociado con el desarrollo de diabetes gestacional. De hecho, lo recomendable, y lo podemos ver acá, que hasta el 45% de los casos de diabetes gestacional se van a prevenir solo con una adopción de una dieta saludable y manteniendo un índice de masa corporal abajo de 25, o incluso si se lleva a cabo una actividad física de alrededor de 30 minutos antes del embarazo,
y durante el embarazo también pueden reducirnos significativamente el riesgo de padecer diabetes gestacional. En concordancia con lo que venimos mencionando acerca de los factores de riesgo, podemos ver este estudio, que es un estudio corte prospectivo del 2021, en el que se incluyeron 541 pacientes, de los cuales 265 tuvieron diabetes gestacional, el diagnóstico, y 266, que era el grupo control, sin diabetes gestacional. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre el diagnóstico de diabetes gestacional y los factores de riesgo que van a estar asociados con resultados adversos relacionados con el embarazo. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Lo que ya dijimos anteriormente y que respalda, y que la literatura obviamente ya respalda, que los factores de riesgo principalmente asociados al desarrollo de diabetes gestacional van a ser la edad materna, la obesidad, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional y los antecedentes de pacientes que han presentado macrosomía fetal en un embarazo previo. Otro de los factores bastante implicados de los de que se está hablando últimamente, muchos de los estudios más recientes hablan sobre factores de riesgo emergente y la implicación que tienen en el desarrollo de diabetes gestacional. De hecho, la exposición a ciertos factores ambientales, como puede ser ciertos componentes orgánicos, aumentan el riesgo de padecer diabetes gestacional. Los factores psicosociales también están ampliamente estudiados y se dice que aquellas pacientes con diagnóstico de diabetes, con diagnóstico de un trastorno depresivo en el primero y el segundo trimestre tienden a presentar un riesgo aumentado de padecer diabetes gestacional. Ahora bien, desde el punto de vista fisiopatológico, si bien están descritos muchos mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo el desarrollo de diabetes gestacional, existen ciertas ciertas anomalías metabólicas que están bien descritas e implicadas en la clínica de la diabetes gestacional. Uno es la resistencia a la insulina y el otro es un defecto a nivel de las células beta pancreáticas. Este defecto de las células beta pancreáticas puede incluso estar presente en la paciente incluso antes de estar embarazada, y la mayoría de estas pacientes va a permanecer asintomática. De hecho, esto es particularmente cierto en aquellos pacientes o en aquellos países o aquellas regiones donde existe un alto porcentaje de diabetes o de obesidad. Como dijimos, muchas de estas pacientes van a ser antes del embarazo asintomáticas, y el diagnóstico se va a realizar por las pruebas estándar que normalmente se realizan para hacer el diagnóstico o el tamizaje de diabetes gestacional. Llámese un test de O'Sullivan, una curva de tolerancia oral a la glucosa de 3 horas o la carga de glucosa de 75 miligramos. Pero mencionábamos que también el defecto de las células beta pancreáticas se va a ver afectado por otros factores. Sabemos, y esos factores van a ser los mismos cambios fisiológicos que van a ocurrir en el embarazo. Por ejemplo, en una paciente euglicémica, normoglicémica, va a haber un aumento de la glucosa endógena alrededor de un 30% al final del embarazo. Sin embargo, la mayoría de las pacientes con una tolerancia a la glucosa normal no van a expresar la enfermedad porque el aumento del volumen plasmático va a provocar una dilución de esta glucosa y por lo tanto no se va a expresar, como sí lo puede hacer con aquellas pacientes que presentan una resistencia a la insulina bastante marcada. Además, en el embarazo también normal va a existir cierta sensibilidad a la insulina que puede estar disminuida. La literatura menciona que esta disminución puede ser incluso del 50%. Entiéndase o defínase la sensibilidad a la insulina como la capacidad que tiene la insulina de aumentar la captación de glucosa a nivel del músculo esquelético. Vamos a saber que metabólicamente la glucosa va a ser mucho más o se va a metabolizar, sobre todo principalmente en el tejido adiposo y en el tejido musculoesquelético. Otro de los factores implicados, vamos a ver que va a ser la obesidad. La obesidad como tal, como una entidad clínica, va a aumentar
el riesgo de diabetes gestacional en el sentido que hay un aumento en los factores inflamatorios. De hecho, puede haber un aumento en el factor de necrosis tumoral y ciertas interleucinas que me van a causar no solo daño, sino que también una alteración a nivel de las vías de señalización de la insulina. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos las vías de señalización de las que venimos hablando de la insulina, tenemos el receptor de insulina en una paciente, en el primer caso en una paciente normal, y es que vemos que para que se produzca o para que la insulina lleve a cabo su efecto, vemos que el receptor como tal tiene un dominio tanto extracelular como un dominio intracelular. Ese dominio intracelular tiene que ocurrir una autofosforilación y esta autofosforilación me va a desencadenar una cascada de eventos que a la larga me va a producir una translocación de los del GLUT4, que van a ser uno de los cotransportadores que van a ser contraer transmembrana para aumentar la captación de la glucosa a nivel del músculo esquelético. Como podemos ver en el segundo caso, que es una paciente embarazada normoglicémica, siguen presentes los mismos a nivel de los receptores, la autofosforilación, pero se encuentra disminuida. Pero si logramos ver la última imagen, la tercera de la derecha, podemos ver que a nivel del receptor de insulina en su parte intracelular que corresponde a esos círculos rojos, vemos cómo están disminuidos. Por lo tanto, al estar disminuidos, no se puede producir esta translocación del GLUT4 y por lo tanto la glucosa no se va a metabolizar y va a causar una hiperglicemia. ¿Cómo se traduce esto? Dijimos que hay una sensibilidad disminuida de la insulina y por lo tanto esta sensibilidad disminuida también me va a causar una alteración a nivel del metabolismo de los ácidos grasos y los aminoácidos que van a alterar también el feto y que a la larga se va a traducir en una macrosomía fetal. Eso de manera así para explicar un poco de la fisiopatología. Lo podemos ver en esta imagen, que es lo que venimos diciendo. Hay una alteración de la sensibilidad de la insulina, ya vimos que va a estar disminuida, pero que en las pacientes con diabetes gestacional va a ser mucho más marcada. Y este aumento que va a traspasar la glucosa a la placenta en grandes cantidades va a producir una hiperinsulinemia fetal y por lo tanto me va a alterar y me va a conducir a una macrosomía fetal. Dicho esto, podemos ver que toda esta fisiopatología de la que venimos hablando me va a llevar a consecuencias clínicas y estas se van a definir en tres. Van a ser consecuencias a corto plazo, tanto para la madre como para la descendencia, pero también vamos a tener consecuencias maternas a largo plazo y consecuencias a largo plazo para la descendencia. A corto plazo para la madre y para la descendencia hablamos de preeclampsia, polidramios, un parto operatorio, una distocia, que puede estar asociada a la misma macrosomía, una hipoglicemia neonatal secundaria a la hiperinsulinemia y una ictericia y una mortalidad perinatal. Materna a largo plazo se sabe que las pacientes con diabetes gestacional, según la literatura que se consulte, están expuestas en un periodo de 5 a 10 años de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 hasta en un 70 o un 90%. Síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y a nivel de retina, que obviamente van a ser secundarios al desarrollo de una diabetes. A largo plazo para la descendencia, al igual que la madre, la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, un síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular que va a estar aumentado. Y es importante saber que la diabetes gestacional y a la que se encuentra expuesto el feto, el bebé, perdón, puede desencadenar un autismo, pero y hasta un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, vemos que el diagnóstico de diabetes ha ido variando con respecto al tiempo. Ya lo mencionábamos que desde 1964 que O'Sullivan y Mahan describieron la entidad clínica y hicieron la primera definición de diabetes gestacional y se introdujo la prueba de tolerancia a la glucosa de 50 gramos. A lo largo del tiempo ha ido cambiando. Como podemos ver en este pequeño diagrama,
vemos que alrededor de 2973 ya se introduce la carga de 100 gramos de glucosa para lo que hoy conocemos como la curva de tolerancia oral a la glucosa de 3 horas, y eso fue en 1973. Ya más adelante, posterior en 2010, ya el grupo de investigación para la diabetes en el embarazo hablaba de una carga de glucosa de 75 miligramos a una carga con una curva de 2 horas. En 2013 la ADA adopta estos mismos criterios y en 2018 igual la Organización Mundial para la Salud. Y lo podemos ver acá en la siguiente diapositiva de lo que venimos hablando. El diagnóstico entonces lo vamos a hacer un diagnóstico en 2 pasos. Cuando hablamos de un diagnóstico en 2 pasos, nos referimos a lo que normalmente o a lo que estamos acostumbrados de repente en el Sistema Nacional de Salud, que es un test de O'Sullivan que se va a indicar entre las 24 y 28 semanas, y ante nosotros la presencia de un test de O'Sullivan positivo, pasamos a una curva de tolerancia oral a la glucosa de 3 horas. Ahora bien, mencionábamos que existe el diagnóstico en un paso y consiste en la toma de una carga de 75 gramos de glucosa y con una curva de 2 horas, de 2 valores, uno en ayunas y uno a la primera hora y uno a la segunda hora. Y aquí está resumido, podemos ver que este grupo de estudio para la diabetes en el embarazo, la Organización Mundial para la Salud, y la ADA en 2016, y la Organización Mundial para la Salud en 2013, unificaron que esta prueba como de manera estándar, que debe realizarse entre las 24 y las 28 semanas. Hablando de la curva de tolerancia oral a la glucosa, siempre esta de 75, la carga de 75, aquí podemos ver los valores que se consideran normal. En una de 92, una de la primera hora se considera normal, de 180, menor de 180, y a las 2 horas menor de 153. Con un valor de estos, si me salga positivo, yo ya puedo hacer el diagnóstico y catalogar a mi paciente como una diabetes gestacional. Mencionábamos que no es la única prueba diagnóstica, y por eso decíamos en un inicio que uno de los grandes problemas a la hora de tomar datos epidemiológicos es que no hay un consenso entre cuál prueba deberíamos de utilizar o debería de estar estandarizada a nivel mundial, pese a que muchas de las organizaciones o de las grandes sociedades encargadas de esto ya han avalado la carga de 75 gramos como la mejor prueba en cuanto también a costos. Podemos ver aquí lo que normalmente estamos acostumbrados, quizás veamos la parte de abajo, que son los criterios de Carpenter y Coustan, que es lo que normalmente utilizamos en la curva de 3 horas. Sabemos que en el ayuno debería ser menor de 95, a la primera hora de 180, a la segunda hora de 155 y a las 3 horas de 140. Cualquier valor arriba con 2 valores o más arriba de estos que ya mencionamos, ya podemos catalogar a nuestra paciente como diabética gestacional. Ahora bien, puede ocurrir otro caso en que nuestra paciente nos llegue en el primer trimestre y si bien estos criterios que también están en el Diabetes Curve de la ADA y que son criterios diagnósticos para pacientes no embarazadas, también van a aplicar, son los mismos criterios que se van a aplicar para los pacientes, sobre todo en el primer trimestre. Una hemoglobina glicosilada arriba de 6.5, una glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos, una glucosa mayor de 200 miligramos, una carga de 75 gramos de glucosa, o una glucosa al azar mayor de 200 que además pueda presentar síntomas de hiperglicemia. Ya nos hacen diagnóstico de diabetes en el primer trimestre. En ese sentido, y hablando de eso, hay que tener claro que una cosa son criterios diagnósticos que hablamos, que tenemos los de Carpenter y Coustan y los de la carga de 75 gramos de glucosa a los objetivos glicémicos. Objetivos glicémicos son los valores con los que nosotros debemos mantener a nuestra paciente una vez hemos hecho el diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser? Una glucosa en ayuno en mi paciente con diabetes gestacional, lo ideal es que esté abajo de 95, arriba de 70, una glucosa postprandial a la primera hora menor de 140 y una glucosa postprandial a menor de 120 a las 2 horas. Como ya lo mencionamos y quiero hacer énfasis, estos son objetivos glicémicos una vez nosotros tenemos un diagnóstico de diabetes gestacional, no son valores para diagnóstico. Eso ya está establecido en lo que mencionamos anteriormente.
Ahora bien, el tratamiento de la diabetes gestacional va a variar mucho. De hecho, la intervención y la primera línea de tratamiento va a ser la intervención en los estilos de vida. Llámese un control metabólico con un nutricionista, la actividad física. Solo estas actividades o este manejo establecido puede mejorar las glicemias y puede ser utilizado como un solo manejo en nuestra paciente, con la cual hasta el 70% e incluso el 80% pueden mantenerse euglicémica llevando a cabo estas intervenciones en el estilo de vida. Pero puede ocurrir en otro caso en que nuestra paciente, pese a llevar estas intervenciones, haber realizado estos cambios, persista hiperglicémica. Entonces, según muchas guías nos mencionan que después de 1 a 2 semanas de haber implementado esta intervención en los estilos de vida y mi paciente no mejora, lo ideal es utilizar un tratamiento, y siempre el de primera elección va a ser la insulina. Siempre. Uno, porque es sumamente segura. Hay múltiples estudios que demuestran la seguridad de la insulina, tanto la insulina regular o la de acción rápida como la de acción lenta, así como los análogos de la insulina. La gliargina, que es un caso aparte, también aunque no hay tantos estudios como los otros, ha demostrado ser completamente seguro y poder utilizarse. En cuanto a otro de los estándares de manejo, también se menciona que la metformina puede ser otra opción. Ahora, esta es una buena opción en el sentido que, si bien atraviesa la placenta, no genera hipoglicemias en el bebé. Ahora bien, también las sulfonilureas están descritas como parte del manejo, pero y a la cabeza de la gliburida, que es la misma glibenclamida, es quizás la que menos se utiliza en el sentido porque esta sí está, también atraviesa la placenta, pero está bastante asociada con hipoglicemia, tanto fetal como postnatal. Entonces, no es que esté del todo vetada, pero genera o tiende a causar un poquito más de problema. En cuanto a la metformina, decir de la metformina, existen muchas cosas. Muchos estudios nos dicen que la exposición intraútero a metformina está asociada a obesidad o aumento del peso a los años a la unidad infantil. Y de hecho aquí traigo un estudio que, bueno, eso era como las insulinas que podemos utilizar, pero el estudio es que es el MIG-TOFU. Es un estudio prospectivo de 2018 y que se incluyó una población de 208 pacientes. Hubieron dos grupos, el grupo de Adelaide, que incluyó 109 niños, y el grupo de Outland, que incluyó 99 niños. ¿Qué fue esto? Comparar la composición corporal y los resultados metabólicos a los 7 o 9 años en hijos de mujeres con diabetes gestacional asignadas aleatoriamente al tratamiento, ya sea con metformina o con insulina. ¿Cuáles fueron los resultados? Que los niños expuestos a metformina eran más grandes a los 9 años y que la metformina puede interactuar con factores ambientales fetales para influir en los resultados de la descendencia. Se dice mucho que la metformina está asociada a obesidad en edades tempranas. Sin embargo, hay otros estudios que demuestran otros beneficios con respecto a la insulina. Todavía esto es un poco controvertido, pero en ese mismo contexto traigo este estudio que fue un metaanálisis de 2023 relativamente reciente y que tuvo como el estudio fue resultados neonatales a corto plazo en mujeres con diabetes gestacional tratadas con metformina versus insulina, y vemos que hay una población bastante grande que fue de 4.355, y el objetivo de este estudio fue comparar la eficacia y la seguridad de la metformina versus la insulina con respecto a los resultados neonatales a corto plazo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que la insulina, que la metformina redujo el peso al nacer de los recién nacidos, el riesgo de macrosomía, la incidencia de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y la incidencia a hipoglicemia con respecto al grupo que utilizó insulina. Y como podemos ver, a la izquierda tenemos un forest plot que es parte del metaanálisis, y podemos ver que la heterogeneidad de este estudio fue del 17%, por lo tanto estamos hablando de un estudio que es estadísticamente significativo. Y en el grupo control pudimos ver que aquellos pacientes que
utilizaron metformina tuvieron menores casos de presentar macrosomía fetal. De igual manera, siempre con este estudio y con el forest plot, en este caso con una heterogeneidad del 23%, que igual le otorga una significancia estadística, también los que utilizaron metformina tuvieron menor cantidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en cuanto a la hipoglicemia neonatal, evidentemente, siempre el mismo metaanálisis con nuestro forest plot, en el que podemos ver una heterogeneidad del 22%, por lo tanto, también estadísticamente significativo, nos demuestra que los pacientes que utilizaron metformina con respecto a los que utilizaron insulina presentaron menores casos de hipoglicemia con respecto. Entonces, lo que mencionábamos un poco controvertido con la insulina no está proscrita. La metformina ha demostrado muchos beneficios y puede utilizarse con completa seguridad al momento. Esto traíamos otra cosa importante, sabemos que, y lo mencionábamos cuando hablábamos o explicábamos sobre la fisiopatología de la diabetes gestacional y cuáles van a ser las complicaciones de los bebés en hijos de madres diabéticas. La hipoglicemia, la hipocalcemia, puede estar más asociados a asfixia neonatal, acidosis metabólica, traumatismo obstétrico, sobre todo en los casos que presenten macrosomía y insuficiencia cardíaca. Esto que de repente puede ser un poco más frecuente en la paciente con diabetes pregestacional, pero podemos ver la importancia. Son bastantes de los resultados, las complicaciones que pueden haber, pero lo importante es saber que hijos de madres diabéticas tienen un alto porcentaje de mortalidad y por lo tanto el objetivo quizás más importante en el manejo de la diabetes gestacional, obviamente aparte de estabilizar la glicemia, es prevenir todas estas complicaciones fatales. Y eso era lo que traíamos. Muchas gracias, doctor Chávez. Ahora vamos a pasar a leer los comentarios. Yancy nos dice buenas tardes, perdón, pero me ha quedado la duda. ¿A todo Sullivan alterado se debe enviar la curva de tolerancia? Como lo mencionábamos, sabemos que tomamos el test de O'Sullivan entre 24 a 28 semanas y cualquier valor arriba de 140, nosotros en el Ministerio de Salud utilizamos el diagnóstico en 2 pasos. Test de O'Sullivan arriba de 140 está obligado una curva de tolerancia a la glucosa. Igual hay que recordar que nuestro lineamiento del Ministerio de Salud nos dicen que un test de O'Sullivan con un valor arriba de 190, mayor o igual a 190, ya nos hace diagnóstico de diabetes gestacional y ya no es necesario mandar curva. Eso con respecto a los lineamientos del Ministerio. Gracias, doctor. Vi que había una mano levantada. ¿Puede abrir el micrófono para preguntar? Doctora Eliana Parada. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, San Rafael, les estamos viendo por aquí, escuchando. Fíjese que tengo una pregunta y quisiéramos que nos explicara el doctor. ¿Cómo sería, doctor? Bueno, según lo que usted nos habló, los beneficios del uso de insulina en el embarazo, hay muchos beneficios, pero ¿en qué casos vamos a utilizar metformina y en qué casos insulina cuando diagnosticamos a una señora? ¿Por qué le voy a poner la metformina y por qué no le pongo la insulina como tratamiento en la diabetes gestacional? Pienso que en ese sentido hay que individualizar cada caso, porque es importante tener en cuenta que la metformina, pese a los muchos beneficios que pueda presentar, una paciente, y de repente voy a poner un ejemplo para explicar esto, una paciente que yo tengo con un embarazo muy pequeño, una edad gestacional, digamos de 18 semanas, que presente valores glicémicos de 200, de 250, difícilmente va a resolver con el uso de metformina. Ya mencionábamos que idealmente el primer escoge debería de ser la insulina, pero de repente tenemos pacientes que manejan valores glicémicos no tan alterados como 130, 140. En esos pacientes es bastante factible manejarlas con metformina. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso lo dicen muchos estudios, que muchas veces puede requerir una terapia combinada.
Puede tener usted una paciente de un embarazo muy pequeño que empezó el tratamiento con metformina, le realizó su adecuado monitoreo glicémico, se estabilizó y en un control posterior pues ya viene con glucosa mucho más alterada y que de repente va a requerir cambiar el esquema de tratamiento o incluso combinarlo, doctora. No sé si respondo su pregunta. Quizás, solo completando con lo que el doctor dice, ¿verdad? Lo inicial sería realizar el diagnóstico de la paciente y hacer un control glicémico para poder valorar lo que vamos a utilizar de tratamiento. Es decir, si la señora ingresa, como el doctor me comenta, tenemos una glucosa de ayunas arriba de 120, en esta paciente no vamos a esperar que la metformina haga un mayor efecto, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería valorar el uso de insulina en esta paciente. Entonces, quizás lo primero es, hice diagnóstico, entonces realizar un adecuado control glicémico. Lo otro también que nosotros tomamos en cuenta en el hospital es, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen valores no tan elevados, pero 120, 130, ahora son dentro de límites que no están normales, pero que son aceptables, pero si la señora no puede utilizar, digamos, si no tiene cómo poder utilizar ella de forma adecuada la insulina, verificar que el familiar pueda hacer el cumplimiento de este medicamento, porque vamos a lo mismo. De nada me va a servir tener una paciente hospitalizada con insulina y que yo le voy a hacer el control adecuado, pero si ella no va a poder aplicarla en casa. Entonces, tal vez en ellas podríamos valorar, como mencionaba el doctor Chávez, iniciar metformina. Si no logramos la meta, pues ya podemos utilizar la combinación con insulina. Pero entonces quizás lo primero sería individualizar el caso y hacer un control glicémico adecuado para poder ver cuál de las dos opciones va a poder ser la ideal. Aparte que, como bien dijo el doctor, ¿verdad? El pilar del manejo de estas pacientes es la dieta. Entonces, si con estas pacientes logramos, vean, inicialmente con una dieta, un control, no tendríamos, si es puramente gestacional, no tendríamos por qué utilizar ningún tipo de medicación. Entonces, quizás lo primero es eso, parte de los pilares del control glicémico adecuado y la dieta de la paciente. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Marlene Elizabeth Barahona comenta: buenas tardes. Mi pregunta es si una paciente con diabetes tratada desde antes del embarazo, el bebé tendría repercusiones. Vaya, en este caso sería una paciente que es diabética pregestacional. Entonces, estas pacientes, ya sea en primer nivel, tienen que ser referidas a segundo nivel de atención para que ellos vean los controles glicémicos. Como el doctor Chávez mencionó, tenemos valores meta, ¿verdad? Valores en ayuno arriba de 95, a las 2 horas postprandial abajo de 120, abajo de 95, abajo de 120. Si logramos mantener a esta paciente normoglicémica y con los valores dentro de meta, pues esperamos que esta paciente, tanto ella como el bebé, no van a tener ninguna complicación durante la gestación. El problema es que muchas de estas pacientes pues no son diagnosticadas a tiempo o no son referidas de forma oportuna, ellas no toman su medicamento de forma correcta, ¿verdad? Como deberían de tomarlo, no realizan dieta porque ese es el principal problema del ingreso al servicio. Es una paciente que llega con valores descompensados. Cuando uno les ingresa al servicio, se compensan. Entonces, cuando usted les pregunta es, sí, no estuve haciendo dieta. No, es que el día de los exámenes me comí solo 2 pupusitas de ayote, nada más. Y un chocolate. Entonces, son pacientes que si no cumplen su dieta, ¿verdad? Ellas sí van a tener repercusiones. Entonces, ya sea para la diabetes pregestacional o para la gestacional, si logramos mantener a esta paciente con valores meta, pues obviamente vamos a tener un menor riesgo de tener complicaciones. Esto no significa que no vamos a dar seguimiento del bebé durante todo el embarazo. ¿No hay más? Entonces, con esto damos por terminada la teleclínica. Agradecemos que hayan estado aquí presentes.